Hola, bienvenidos a un programa más de Café con Raíces con aroma a Torá. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo día para poder estudiar la parachá o terminar de estudiar la parachá Choptín, que significa jueces. En esta semana hemos visto, ¿cierto?, cómo el Eterno colocó jueces o iba a colocar jueces cuando vinieran, ¿cierto?, o entraran a la tierra prometida. Y así fue después con el tiempo, ¿cierto? Una vez que murió Josué, el pueblo pecó, el pueblo, ¿cierto?, se olvidó de Dios y tuvieron que establecerse jueces para poder, ¿cierto?, dirimir y poder hacer justicia, de la cual el Eterno, ¿cierto?, nos está enseñando en esta paracha. ¿Ya? Vamos a tener un momento de oración para empezar esta liyá, que es la última de esta paracha Shoftim. ¿Ya? Oremos. Padre amado, Señor, en esta hora damos gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas, Señor, cada día, porque usted, Señor, siempre está pendiente de nosotros, Padre Celestial, y, Señor, sobre nuestras vidas usted aplica, Señor, su misericordia. Padre amado, que venimos delante de su presencia para que usted, Señor, sea obrando en la vida de cada uno de los hermanos que van a ver esta liyá. Y queremos, Señor, que usted sea obrando ricamente en sus vidas. Muchas gracias, Padre, por su amor y por su paciencia. Y gracias, Señor, porque usted nos entregó a Yeshua para que, Señor, pudiera limpiar nuestros pecados. Señor, oramos por Israel para que usted traiga paz a Jerusalén y usted pueda, Señor, así también hacer, Señor, una obra potente, Señor, en la vida de cada uno de los habitantes de este pueblo de Israel. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo aquí en Deuteronomio capítulo 20, del versículo 10 al versículo 20. Dice así: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Recordemos que ayer, ¿cierto?, nuestro hermano Alexi nos hizo la arilla. En este pasaje de capítulo 20 está hablando acerca de las leyes que deben hacerse sobre las guerras. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, ¿cierto?, el Eterno le está diciendo, Moisés está hablando al pueblo, indicando, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¿Ya? Israel siempre, desde los tiempos, imagínense, ya han pasado más de 3.000 años, siempre el Eterno le ha dicho al pueblo de Israel: antes de comenzar una guerra, antes de entrar en un conflicto, deben buscar de todas las formas la paz. Y hoy día, ¿cierto?, a pesar de todo lo que pueda pasar, si uno analiza hoy día, el día de hoy, en Israel, Israel hace todo lo posible para llegar a la paz. Pero frente a una situación, ¿cierto?, de guerra donde el otro combatiente, este grupo terrorista, jamás no quiere entrar, ¿cierto?, a tener un término de paz en el cual indudablemente están involucrados los rehenes, ya Israel ha tenido que actuar, porque así se lo dice la Torá, ¿ya? Dice: y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuera hallado, será tributario y te servirá, ¿ya? O sea, si el pueblo en el cual Israel hace una guerra no quiere la paz, el Eterno le dice: bueno, ustedes, ¿cierto?, tienen que actuar de la siguiente manera. ¿Ya? Si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces lo sitiarás. Veamos cómo, ¿cierto?, hoy día se da esa situación. ¿Ya? Luego que Yahweh tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Yahweh tu Dios te entregó. Entonces, hoy día lo podemos ver claramente en la vida, esta instrucción referente a la guerra. ¿Ya? El Eterno le dice: ustedes busquen la paz. Si el enemigo, las ciudades, la nación no quiere entrar, ¿cierto?, o no quiere entrar en paz, bueno, ustedes actúen, ¿ya? Maten a todos los varones, ya solamente a los que son combatientes, ¿ya? No a las mujeres, no a los niños y no a los animales. Y más encima da instrucción: y de esa ciudad saquen todos, ¿cierto?, y llévense todo lo que puedan
para ustedes y ustedes, ¿cierto?, puedan usarlo. ¿Ya? No es así hoy día en Israel. Israel está haciendo una acción, ¿cierto? Primero, una acción de guerra contra un grupo terrorista en el cual envías, ¿cierto?, a través del teléfono, ¿cierto?, información para indicarles dónde va a atacar, dónde va a mandar sus misiles, ¿cierto?, a través de volantes que lo envían por los cielos, a través de la radio, de tal manera que la población civil, donde hay niños, mujeres, ancianos, no se vean afectados. ¿Ya? Israel, ¿cierto?, está cumpliendo lo que la Torá le está indicando. Y más aún, ¿cierto?, Israel no quiere esa tierra de Gaza. Lo que quiere es que se llegue, ¿cierto?, a un convenio en el cual ellos puedan recuperar a las personas, ¿cierto?, que han sido vulneradas y han sido llevadas como rehén. ¿Ya? Así harás en todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Yahweh tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones de ellos que han hecho para sus dioses, y pequéis contra Yahweh vuestro Dios. Recordemos, ¿cierto?, que en la tierra prometida había mucha idolatría, había mucha abominación en la cual el Eterno no acepta. Por lo tanto, ¿cierto?, frente a esos pueblos, el Eterno le indica que no tiene que dejar, ¿cierto?, vida, porque allí hay, ¿cierto?, un espíritu malévolo, ¿ya? Recordemos que antes que llegaran, ¿cierto?, aquí donde están ubicados ahora el pueblo de Israel, tuvieron guerra con los moabitas, pero no destruyeron y no hicieron, ¿cierto?, lo que indica este pasaje. Pero sí con los madianitas. A ellos sí mataron a todos los varones, a ellos sí las mujeres, ¿cierto?, fueron llevadas a Israel, los niños, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque el espíritu, ¿cierto?, que había allí de los madianitas era abominación contra Yahweh, ¿ya? Porque lo único que está diciendo Yahweh acá, porque estos pueblos enseñan a vuestros hijos, a vuestras mujeres, ¿cierto?, abominación que ellos han hecho con otros dioses, ¿ya? Entonces, siempre lo que se está cuidando acá es que el Eterno, ¿cierto?, indica que no debemos nosotros, ¿cierto?, estar en relación con la maldad, ¿ya? Todo lo que implique, ¿cierto?, abominación a Yahweh, el Eterno, ¿cierto?, nos dice que debemos eliminarlo, ¿ya? Cuando sities, ¿cierto?, alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no lo talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojujarla. De acuerdo, ¿cierto?, al pasaje bíblico que recién estábamos meditando, aquí en Deuteronomio, ¿cierto?, capítulo 20, versículo 19 al 20, ya nos conecta con Mateo 7, del 17 al 29. Y dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado, que no da buen fruto, perdón, es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre como está en los cielos. ¿Ya? En el texto, ¿cierto?, que leímos en Deuteronomio, nos está hablando acerca de las guerras y nos está enseñando que cuando entremos, ¿cierto?, no destruyamos todos los frutos, todos los árboles, sino aquel que no da fruto. Entonces uno empieza a relacionar, ¿cierto?, con respecto a qué se refiere Deuteronomio y Mateo. Y en general lo que se está refiriendo, ¿cierto?, con respecto a los árboles, ¿cierto?, son aquellos que entregan o enseñan la Torá. Y de alguna forma, ¿cierto?, nos refunde, ¿cierto?, la enseñanza en lo que está en Mateo.
Porque el árbol, cierto, que no da buen fruto, aquel que no enseña la Torá como corresponde a otros, ¿ya? Simplemente es cortado y es echado al fuego. Como dice otro pasaje bíblico, ¿cierto? Dice que todo aquel que no enseña la Torá, ¿cierto? Es de alguna forma, ¿cierto? Es pequeño. Y aquel que enseña la Torá, ¿cierto? De una buena manera, es grande en el reino de los cielos. ¿Ya? Lo que nos quiere decir, ¿cierto? Al resumir esta parte, ¿cierto? Con respecto a la guerra, es todo lo que nosotros, ¿cierto? Podemos hacer para enseñar de una buena forma la Torá. ¿Ya? Es importante que dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y podemos también ver que así es. ¿Ya? Muchas veces, ¿cierto? Nosotros pretendemos, a través de nuestras actividades, a través de todo, ¿cierto? Teología, de todo cierto conocimiento, queremos llegar a ser reconocidos por el Señor. Pero el Señor en su tiempo, cuando Él venga en su segunda venida, ¿cierto? Nos va a indicar que muchas veces, que a lo mejor todo lo que hicimos no era lo correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Lo correcto es lo que dice su palabra. Es enseñar de una buena forma la Torá a aquellos que lo necesitan. Y en el texto de Deuteronomio también nos enseña, ¿cierto? No cortar los árboles, sino que aquellos que nos dan frutos, ¿ya? Pero si lo llevamos, ¿cierto?, a un contexto, son todos aquellos árboles, ¿cierto?, aquellas vidas o aquellas personas de las cuales, ¿cierto?, no están entregando lo que corresponde o la palabra del Eterno. ¿Ya? Cuando el Señor nos habla con respecto a las guerras, con respecto a los mandamientos de las guerras, ¿cierto?, se está refiriendo principalmente a lo que Yeshua nos enseñó en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que todo árbol que nos da buenos frutos va a ser cortado y echado, ¿cierto?, al fuego. Espero y esperamos, ¿cierto?, que cada uno de nosotros podamos ser aceptados por el Eterno. Por eso es importante el conocer, el estudiar, el estar, ¿cierto?, habituado con la Torá y enseñándole a aquellos que, ¿cierto?, son hermanos menores a nosotros, la Torá. ¿Ya? Así que les invito, hermanos, ¿cierto?, a que podamos nosotros poder, ¿cierto?, entregar de una buena manera la Torá a aquellos que no la conocen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay en la Torá? ¿Cierto? Hay mandamientos, hay preceptos, ¿ya? Y hay estatutos. Siguiendo la lectura, dice: si la tierra que Yahweh tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado algún muerto tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor de del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Dios, para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán su ropa sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán:
nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yahweh. ¿Ya? Es interesante, ¿cierto? Esta palabra, podríamos decir, o este texto, ¿ya? Tenemos que considerar, ¿cierto? En esta lilla que nos está hablando referente, ¿cierto?, a un asesinato hecho por un desconocido. El Eterno toma muy en serio un acontecimiento semejante. Una persona ha matado a otra sin derecho y autorización. El hombre laico no tiene el derecho de quitar la vida de otro hombre, excepto que sea atacado, ¿cierto?, de manera que su vida corra peligro. En tal caso puede actuar en defensa de su propia vida, pero no puede actuar en venganza o por venganza. El derramamiento de sangre inocente es uno de los pecados más graves que el hombre puede cometer, y el Eterno no observa ese pecado con ligereza. Por el derramamiento de sangre inocente vino el diluvio sobre el mundo antiguo, y más tarde el Eterno no quiso perdonar la mucha sangre inocente derramada por un rey malvado, y por eso vino la deportación a Babilonia. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 24:24. La Torá promete que si los ancianos de la nación sacrifican un animal inocente en un lugar especial y declaran su ignorancia en cuanto al asesinato del hombre en el campo y hacen una oración de perdón para el pueblo, entonces el Eterno perdonará la culpa colectiva que había venido sobre todo el pueblo por ese pecado. La muerte injusta, ¿cierto?, de un hombre asesinado trae culpa sobre todo el pueblo. Si no se encuentra el asesino y lo sentencia, o si se sabe quién es el asesino y no se sentencia. La muerte injusta de un ser humano trae consecuencias graves sobre todo el pueblo, y ese pecado no es perdonado. El pueblo entero tendrá que sufrir la ira del Eterno por ello. Ahora, si la ira del Eterno viene sobre una nación entera por el derramamiento injusto de la sangre de un solo ser humano, ¿qué sucederá en los países donde se cometen asesinatos diarios a los niños no nacidos en el lugar que el Eterno creó para ser el más seguro para su bienestar y desarrollo? ¿Ya? El asesinato más cruel que un ser humano puede hacer es matar a sus propios hijos. No hay excusa para asesinar a los no nacidos. ¿Ya? Tengamos cuidado, ¿cierto?, con respecto a la forma de actuar. Muchas veces, ¿cierto?, avalado, producto, ¿cierto?, de unas leyes humanas, muchas veces, ¿cierto?, se cometen asesinatos, ya tal cual como lo dice la Torá. ¿Ya? Somos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces votamos, ¿cierto?, por aquellos legisladores que, de alguna forma, ¿cierto?, hacen estas leyes que van, ¿cierto?, en desmedro o van, ¿cierto?, a profundizar el asesinato y lo hacen de una forma, ¿cierto?, más, ¿cómo podríamos decir?, más legal, ¿ya?, cuando no lo es así. El aborto, ¿cierto?, que hoy día se comete, es algo que legalmente puede tener una aseveración, pero no es, ¿cierto?, no es lo correcto. Porque el Eterno no quiere que uno cometa, ¿cierto?, o que la esposa o que las mujeres puedan cometer aborto. ¿Ya? Lo que pasa es que el hombre lo ha tratado de una manera, ¿cierto?, muy sutil. Y eso ha hecho, ¿cierto?, de que muchas veces nosotros, ya, o muchos cristianos, ¿cierto?, se pongan
y acepten, ¿cierto?, las causales de un aborto. ¿Ya? El Eterno nos está enseñando acá que un asesinato no puede quedar sin castigo. Sí o sí, el Eterno va a proceder en ese pueblo, en esa ciudad, en esa nación. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros oramos para que el Eterno haga y diga o pare, ¿cierto?, estas leyes nuevas que hay, pero muchas veces, ¿cierto?, no pensamos que esto va a ser como que el Eterno va a tomar carta en el asunto rápidamente y vemos que de repente no es así, pero no es porque el Eterno no quiera intervenir. Lo que pasa es que el corazón del hombre es muy duro, ¿ya? Es duro de servir. Recordemos cómo el Eterno, ¿cierto?, colocaba en el corazón del faraón, ¿cierto?, la dureza. Todo tiene que ver con un plan divino. Muchas veces, ¿cierto?, oramos por el aborto, para que no se produzcan abortos. Oramos, ¿cierto?, para que toda esta matanza que hoy día, ¿cierto?, vemos en nuestro país, ¿cierto?, no suceda. Y aún así todavía suceden. Pero al igual, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, Yahweh endurecía el corazón. ¿Para qué? Para terminar el plan que Él había hecho con el pueblo de Israel. Y así también Él va a terminar con el plan, ¿cierto?, hecho para nosotros. Ya hay un plan divino y ese plan se tiene que cumplir sí o sí. Y el Eterno hace como Él quiere. ¿Ya? Cuando nos enseña, ¿cierto?, esta parashá, Jueces, cuando nos enseña las leyes, ¿cierto?, cuando nos enseña las leyes de la guerra, cuando nos enseña, ¿cierto?, las leyes del asesinato de las ciudades, nosotros podemos darnos cuenta de que hay un plan. Y ese plan se va a cumplir. Lo importante en esta parashá es lo que el Eterno quiere darnos a conocer, que Él va a cumplir sus leyes, sí o sí. Aun cuando los gobiernos de turno en cada uno de nuestros países, ¿cierto?, avalen y promulguen leyes que van en contra de estos principios bíblicos. Recordemos que el pueblo de Israel va a ser luz. Y es luz. Ahora, esa luz tiene que ser asumida y tiene que ser empoderada por las naciones. Y si las naciones no quieren, como también vemos en la guerra, ¿cierto?, el Eterno va a hacer juicio sobre las naciones. Entonces, al terminar esta parashá, ¿cierto?, que estuvimos estudiando hoy día, ¿ya? El Eterno nos está enseñando, ¿cierto?, varios mandamientos, ¿ya? Mandamientos que de alguna forma, ¿cierto?, nos lleva a poder tener en cuenta de que esas leyes que Él estableció son para nuestro bien. ¿Ya? Como hemos dicho siempre, todo lo que está escrito en la Torá es para bien de nosotros. ¿Ya? Es para que realmente podamos entender lo que el Eterno quiere y que de alguna forma, ¿cierto?, va a ser algo importante para nuestras vidas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos ya en esta nueva parashá que se nos viene mañana aprender algo nuevo, ¿ya? Así que muchas gracias y los invitamos a que nos sigan acompañando, Shabbat Shalom, ¿ya? Y nos sigan acompañando en una nueva, ¿cierto?, parashá a contar del día de mañana. Shalom.